soy Christopher, una ama de casa dedicada de 39 años y la orgullosa madre de una hija de 5 años llena de energía. Mi esposo, Daniel, está a mi lado como un compañero firme en nuestro camino compartido en la vida familiar. Sin embargo, debajo del bullicio cálido de nuestro hogar, existe un dolor silencioso, el distanciamiento de mis propios hermanos. En medio de un hermano mayor y uno menor, a menudo me siento como una observadora distante del fuerte vínculo que ellos todavía comparten. La división entre nosotros data de la infancia, cuando mis hermanos eran inseparables en sus aventuras, dejándome fuera porque yo era su hermana. Con el tiempo, ellos se fueron acercando aún más, eligiendo vivir juntos como adultos. Desde que me casé hace una década, esa sensación de distancia solo se ha ampliado, y ahora, solo atisbo sus vidas desde lejos. El sentirme aislada durante mi crianza influenció mi decisión de tener una familia pequeña, una elección motivada por el dolor de la exclusión pasada, pero el destino tenía otro plan. El nacimiento de nuestra hija, a pesar de mi edad, trajo una nueva luz a nuestras vidas, llenando espacios que no me había dado cuenta de que estaban vacíos. Ahora, mi mundo gira en torno a Daniel y nuestra hija, y los pensamientos sobre mis hermanos rara vez irrumpen. Incluso la noticia del próximo compromiso de mi hermano mayor, Esteve, apenas despertó mi interés. A medida que se acercaba el día en que Esteve presentaría a su prometida, Julia, mis padres estaban emocionados, aliviados de que finalmente se estuviera asentando. Mi hermano menor, por su parte, se quejaba de su estado de soltería. Cuando finalmente llegaron Esteve y Julia, la casa cobró vida con celebraciones, pero para mí, la ocasión se sentía distante, como si estuviera ocurriendo en otro mundo. Mis mejores deseos para ambos, ofrecí. Mi voz era débil y sin emoción. Mientras me excusaba para preparar café, Julia me siguió a la cocina, su expresión ligeramente burlona mientras ofrecía su ayuda. Cuando rechacé su oferta y le sugerí unirse al evento, ella dio una sonrisa condescendiente. El tiempo es cruel, ¿no?, dijo, con un tono lleno de sarcasmo, para pensar que antes eras solo una niña pequeña y ahora mírate, haciéndote la señora de la casa. Solo pude asentir, ocultando la incomodidad que sus palabras provocaron en mí. El aparente desdén de Julia era desconcertante, pero decidí ignorarla y enfocarme en la celebración. Un mes después, mi madre nos invitó a otra reunión familiar. Daniel, nuestra hija y yo llegamos a una mezcla familiar de caras conocidas y saludos cálidos. Mientras rellenaba café en la cocina, Julia se acercó nuevamente. Su hostilidad era palpable, pero mantuve mi exterior calmado. No quiero que estés aquí, Christopher, escupió. Deberías estar en los eventos familiares de tu esposo, no en los nuestros. El insulto dolió, pero mantuve la compostura. No te preocupes, respondí. Hoy solo fui invitada por mi madre. Bueno, no te molestes en volver, aunque ella te lo pida, respondió bruscamente. Su animosidad era desconcertante, pero no sentí el deseo de comprenderla. La indiferencia era más fácil, un escudo contra los años de sentirme rechazada por mis propios hermanos. Más tarde esa noche, le confié a Daniel lo sucedido. ¿Por qué soportar a alguien que claramente te odia?, preguntó, su preocupación evidente. Está bien, respondí. No estaba cerca de mi hermano, pero aún así quiero que sea feliz. Si soportar a Julia significa eso, lo puedo manejar. Una tarde, mi teléfono vibró con un número desconocido. Era Julia, su tono falsamente alegre. Oh, Christopher, ¿cómo has estado?, saludó, sorprendiéndome. Esteve me dio tu número porque dije que quería ser tu amiga. Traté de mantener la compostura. ¿De veras?, respondí, cautelosa. ¿Hablas con Esteve a menudo?, preguntó, su voz teñida de sospecha. No, respondí, la incomodidad recorriéndome. Mentira, contestó, eres tan molesta, ni cuando hablo mal de ti, nadie me cree. Confusa y sorprendida, le pregunté, ¿hice algo para molestarte, Julia? Es lo peor cuando la gente es ajena, respondió con desdén. Solo recuerda, si dices una palabra sobre esta conversación, tengo gente que puede hacerte las cosas incómodas. Su amenaza me dejó temblando. Colgué la llamada, el miedo apretando mi pecho. Daniel notó mi angustia de inmediato. Estás pálida, dijo, la preocupación marcando su rostro. Le conté sobre la amenaza de Julia, y pude sentir cómo su ira crecía en respuesta. Los ojos de Daniel se agrandaron con preocupación al ver mis manos temblorosas. ¿Qué demonios está pasando? Bloquea su número y necesitamos contarle a tus padres o a tu hermano de inmediato. No hay forma de que él esté feliz casándose con alguien así, instó, su protectora actitud emergiendo. Vacilé, luchando con la batalla interna de si quedarme callada o intervenir. Tal vez ella sea diferente con él, murmuré, mi voz sin convicción.
Solo debería mantener mi distancia y evitar causar más drama. Estoy segura de que es lo mejor. El rostro de Daniel se volvió serio. ¿De verdad crees que eso es todo? Ella te amenazó. Christopher, es peligrosa. Si tu hermano supiera lo que ha hecho. Él. Su voz se detuvo, su frustración convirtiéndose en alarma. Lo entiendo, respondí, mi fachada tranquila quebrándose bajo el peso de viejas heridas. Pero, ¿por qué tengo que ser yo la que arregle todo? He pasado toda mi vida siendo dejada de lado por ellos. ¿No es suficiente con que nuestra pequeña familia esté segura y feliz? Mi voz tembló, resonando con la amargura de una infancia marcada por la exclusión. La ira era real, pero sabía que Daniel no merecía mi frustración. Al darme cuenta de mi arrebato, suavicé mi tono. Lo siento, no has hecho nada malo. Daniel me abrazó con calidez. Has guardado tanto dentro de ti. Estoy aquí para ti, siempre. Pero tal vez sea hora de hablar con tus hermanos sobre todo esto. Un sentimiento de alivio me invadió, aunque la idea de revivir mi pasado aún se sentía abrumadora. Tal vez Daniel tenía razón, había llegado el momento de enfrentar a los fantasmas que quedaban entre mis hermanos y yo. Decidí organizar una conversación privada con ellos. Pero antes de que pudiera hacer esa llamada, la vida dio un giro devastador. Una llamada telefónica de mi madre rompió cualquier atisbo de normalidad. Mis hermanos habían estado en un grave accidente automovilístico mientras regresaban de un viaje a Maryland. Corriendo al hospital, me encontré con la noticia: Julia había salido con heridas leves, pero mis hermanos estaban en estado crítico. Después de horas interminables en cirugía, fueron trasladados a la UCI y solo me permitieron una breve visita. Consciente de la tensión con Julia, mantuve mi distancia. Mi madre, sin embargo, expresó su preocupación por el estado emocional de Julia. Debes estar pasando por un momento muy difícil. Julia, ¿por qué no te quedas con nosotros un rato?, sugirió. Julia, con el rostro cubierto de incomodidad, rechazó la oferta. No, gracias. Prefiero ir a la casa de mis padres, respondió, quitando de un manotazo la preocupación de mi madre. Al irse, mi corazón se apretó con una mezcla de simpatía y sospecha. Cualesquiera que fueran sus motivos, no podía seguir pensando en ella. Pasaron los días y Julia nunca regresó al hospital. Mis padres y yo visitábamos a mis hermanos con regularidad, observando su lenta pero estable recuperación. A pesar de su dolor, sus rostros se iluminaban al verme. Sin embargo, no podía sacudirme la sombra de las palabras de Julia que habían quedado en mi corazón. 2 meses después, me encontraba afuera de la habitación de mis hermanos, escuchando una conversación que lo cambió todo. Si algo me pasa, el dinero del seguro va para Christopher, decía mi hermano mayor. Mientras Catherine esté feliz, yo también lo estaré. Me congelé, la culpa me inundó. Ellos habían planeado asegurar mi seguridad todo el tiempo, aunque yo había sido demasiado herida para verlo. La conversación cambió a Julia, y la voz de mi hermano menor atravesó la puerta. Me siento mal por no haber invitado a Christopher. Es solo que, Julia no parecía cómoda con ella, dijo, su tono lleno de arrepentimiento. No queríamos que hubiera tensión en la boda. Sus palabras me arrastraron a un pasado que pensaba haber enterrado. Recordé ser la hermanita que idolatraba a sus hermanos, aunque rara vez me dejaban acompañarlos. Las lágrimas brotaron de mis ojos y me di cuenta de lo equivocada que había estado respecto a sus sentimientos. Mientras me limpiaba las lágrimas, tomé una decisión. Salí del hospital y conduje directamente a la casa de los padres de Julia. Cuando Julia abrió la puerta, su molestia era palpable. ¿Podrías por favor visitar a mi hermano en el hospital? Él te necesita, supliqué. Su risa fría me cortó. ¿Por qué debería? Ya estoy harta de él, dijo con desdén. Solo me comprometí con él por su póliza de seguro. Pensé que su ingreso era más alto, pero me equivoqué. Ahora ya no me sirve para nada. Mi estómago se revolvió al escuchar su confesión. Entonces, por eso querías que me alejara de él, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interna. Exacto, se burló. No quería que él pensara en su preciosa hermana, pero no te preocupes. Ahora que ya no siento nada por él, voy a terminarlo. El accidente arruinó todo, y él debería compensarme por el daño emocional. La ira me invadió, pero mantuve mi compostura. Puedes intentar exigir compensación, le respondí, pero creo que descubrirás que tu caso no tiene base. La expresión engreída de Julia vaciló, y me di la vuelta, decidida a proteger los lazos familiares que, aunque tensos, siempre habían existido bajo la superficie. Razoné. Eso no lo sabes con certeza. Julia respondió, su voz llena de desafío. Oh, lo sé, pero lo más importante, sobre mi teléfono inteligente. Antes de que pudiera responder, me interrumpió con un gesto despectivo. No me importa tu teléfono, espetó. Pues a mí sí, dije,
inclinándome con una confianza tranquila. Está a punto de tomar algunas notas. Mi teléfono graba todas las llamadas automáticamente, incluidas las amenazas que hiciste. Me pregunto qué pasaría si reportara esto a la policía. Desafié, con una satisfacción inconfundible en mi tono. Al escuchar mis palabras, la postura de Julia se tensó, su ira estalló. ¿Qué demonios estás diciendo? No puedes grabar conversaciones sin permiso. Eso es intervenir comunicaciones. Eso es ilegal, gritó, su voz llena de indignación. Antes de que pudiera responder, la madre de Julia apareció en la puerta principal, uniéndose a la confrontación. ¿Cómo te atreves a grabarla sin pedir permiso? Dame tu teléfono ahora mismo, exigió, su tono feroz mientras Julia me miraba con una expresión de total desprecio. Mantuve la calma, ofreciendo una sonrisa tranquila. Bueno, me alegra escuchar que quieres romper el compromiso. Una persona con tan mal carácter no debería estar cerca de mi hermano, respondí con frialdad. Con eso, me di la vuelta y salí de la casa de la familia de Julia. Un sentimiento de alivio me invadió mientras me alejaba de la situación tóxica. Me dirigí directamente al hospital para visitar a mis hermanos. Al entrar en su habitación, respiré hondo. Ambos, lo que voy a contarles puede sorprenderlos, pero creo que es hora de que sepan la verdad, dije, preparándome para sus reacciones. Reproché la grabación de mi llamada con Julia, dejándolos escuchar sus palabras manipuladoras por sí mismos. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y asombro. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de la gravedad de la situación. No me detuve allí. Luego reproduje la grabación de cuando conocí a Julia anteriormente, asegurándome de que entendieran sus verdaderas intenciones. Mi hermano mayor, a pesar de su recuperación, se agitó visiblemente, tratando de sentarse enojado. Tuve que detenerlo para que no se levantara de la cama. No reproduje esto para que te enojaras, dije rápidamente. Solo quiero que dejes de considerar casarte con Julia. Mi hermano menor, visiblemente molesto, intervino, su voz suave pero firme. Yo tampoco puedo perdonarla, pero, hermana, ¿por qué hiciste todo esto por nosotros? Vacilé antes de admitir. Escuché su conversación con mamá, perdón por espiar, pero necesitaba saber en qué posición estaban ambos. Quería ayudar. Para mi sorpresa, ambos hermanos se miraron entre sí antes de sacudir la cabeza al unísono. Lamentamos haber estado distantes, dijo mi hermano mayor, su voz llena de arrepentimiento. No sabíamos cómo conectarnos contigo después de lo que pasó en la infancia, pero la verdad es que siempre nos hemos preocupado por ti. Escuchar eso fue como un peso que se levantaba de mi pecho. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras respondía, gracias, ahora soy adulta, no solo necesito protección, también puedo protegerlos a ustedes. En las semanas siguientes, mis hermanos se recuperaron por completo y fueron dados de alta del hospital. Mi hermano mayor dejó claro que iba a terminar su compromiso con Julia, rechazando sus demandas de compensación. Contrató a un abogado, pero como era de esperar, nunca se pagó ninguna compensación. Mientras tanto, mis hermanos compartieron la verdadera naturaleza de Julia con sus amigos, incluso proporcionando grabaciones de sus amenazas. Al final, Julia quedó aislada, sin nadie que estuviera de su lado. Desde entonces, mi vida ha vuelto a la normalidad. El vínculo con mis hermanos solo ha crecido más fuerte, y pasamos más tiempo juntos, compensando los años perdidos. 2 años después, ambos hermanos encontraron a las parejas adecuadas, y nuestras relaciones con sus familias son cálidas y amables. Al mirar todo lo sucedido, siento una sensación de paz y esperanza para el futuro, sabiendo que hemos superado la tormenta y estamos construyendo algo más fuerte juntos.